Vemos un megavatio hora equivale a 1000 kilovatios hora. Kilovatio hora es la unidad que conocemos por nuestras facturas que nos envía la ANDE. Y en primer lugar podemos comparar, ¿verdad?, la franja, la línea azul con la línea roja. Y hay una diferencia de 5%. Es decir, en los 11 primeros meses de este año, la demanda o el consumo de energía eléctrica en el Paraguay creció 5% con relación al 2021 en el mismo periodo. Ese es el primer dato resaltante. Y fíjate vos, sin embargo, ¿cuál es la característica, cuál es la idea que te da al mirar ese gráfico? Porque si el gráfico no tiene gracia, no se entiende, no sirve para mucho. A ver, cuando yo veo la parte final, ya cerca de noviembre, veo que está más bajo el consumo o la demanda de 2022. Pero si voy a inicio de año, es distinto. En realidad está más alto el rojo, que es el 2022, y más bajo el celeste. Vos sabés que mi intención era fundamentalmente demostrar, Gladys, que la característica principal, la fisonomía del consumo de energía eléctrica en el Paraguay es muy irregular. Muy irregular, Ramón. En el sentido no de la irregularidad cuando no se cumplen leyes o reglas, etcétera, sino en el sentido estético. Ok, no es que se mantiene un volumen cada mes, sino que va cambiando. Fíjate vos cómo comienza con 2.255.673 megavatios hora en enero. Yo agarré esa cantidad y comparé con la de septiembre de este año. Fíjate vos en cuánto está, 1.339.000. Hay una diferencia superior al 40%. Es decir, consumíamos tanto en enero que en septiembre cae 40%. ¿Y a qué se debe eso fundamentalmente? Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Qué interesante, Ramón. Es decir, parece que de repente la gente apagó la luz. Bueno, todos desenchufaron su electrodoméstico. ¿Qué pasó ahí? Hay dos cosas fundamentales. La primera es que nuestro consumo de energía eléctrica es estacional. Vas a notar que, por ejemplo, esos 2 millones y después un poquito más abajo, casi 2 millones, 1.913.000 y 1.784.000 coincide plenamente con el verano. Es decir, todo lo que está por encima de 1,5 millones es la época de calor, más o menos. Así es. Y en noviembre vuelve a subir, tanto en el 2021 como en el 2022. Entonces, la primera característica, consumo de la energía eléctrica en el mercado eléctrico paraguayo, es estacional. Es estacional. Y yo puedo asumir, Ramón, dado nuestro calor desesperante que tenemos, que principalmente ha de ser en, por ejemplo, aire acondicionado, heladeras, todo lo que tenga que ver con el frío. Ahí nos vamos al segundo, no sé si detalle o factor fundamental para entender esta cuestión. La estación no es por la estación, o el consumo no es por la estación. Básicamente está demostrándonos que nuestro consumo de energía eléctrica depende fundamentalmente de la categoría residencial. O sea que en la época que la gente sale de vacaciones y está más en su casa. Es decir, no tanto por eso, sino por el calor, y la gente está obligada a encender su aparato acondicionador de aire. Tenés que combatir de alguna manera el calor, ¿verdad? Entonces, como muchísima gente, por lo visto, tiene ya esos aparatitos milagrosos, eso dispara muchísimo el consumo de energía eléctrica. Entonces, la característica del consumo paraguayo de energía eléctrica es, en primer lugar, residencial. Y estoy marcando esto porque hay otras categorías que a nosotros nos interesa muchísimo como cultores de la economía, que es, por ejemplo, la categoría industrial. Claro, porque no estamos teniendo un aumento también en esta medida en lo que es el consumo de los grandes bloques de energía. Que todavía no se da tampoco. Que no se da tampoco, que implicaría también generación de mano de obra, bienestar finalmente para la población, Ramón. Pero antes de irnos hacia esa parte de este diálogo, me gustaría también desglosar o preguntarte, si yo desgloso aún más, si decimos a lo largo del día, también habrá franjas horarias en donde el consumo aumenta, llega a algún pico. La ANDEUS hace un diagrama al que llama diagrama de carga. En definitiva, carga para nosotros es el polo consumidor de la energía eléctrica. Digo polo porque en el extremo opuesto está la generación. Entonces, hay energía eléctrica toda vez que haya polo consumidor. Y a ese polo consumidor se le llama carga.